Putin ansía Zaporizhia. Sin embargo, el Kremlin no ha logrado conquistar esta ciudad desde el inicio de la guerra. La humillación de no controlar este centro industrial y energético del sur de Ucrania crece día a día, y Putin ha decidido poner fin a esta situación. Con este fin, ha desplegado 65,000 soldados en el frente de Zaporizhia. Los primeros elementos del ejército de armas combinadas, las unidades aerotransportadas VDV, los infantes de marina de la flota del Pacífico y los batallones Spetsnaz fueron desplegados en el mismo corredor. No se trataba de un despliegue militar cualquiera. Fue la columna vertebral de la maniobra decisiva final de Putin. Y la clave de esta columna vertebral residía en una sola ciudad, Stepnohirsk, un pequeño asentamiento situado a tan solo 30 kilómetros al sur de Zaporizhia. Pero al observar el mapa, esta ciudad tenía mucha más importancia que la de una simple urbe. Era un cruce crucial en la autopista E105 que se extiende desde el norte de Europa, pasando por Moscú hasta Crimea. En el mapa de Ucrania, esta carretera se conoce como M18, pero el nombre no importa. Lo importante es esto: ninguna otra carretera al sur de Zaporizhia es tan ancha, tan accidentada ni tan rápida. Sea lo que sea que los rusos transporten desde Crimea hacia el interior de Ucrania, sea cual sea el convoy que envíen, tarde o temprano tendrán que usar parte de esta ruta. En otras palabras, el control de Stepnohirsk significaba el control de todo el eje norte-sur al sur de Zaporizhia. Además, Stepnohirsk era una ciudad con edificios de hormigón, algo poco común en el paisaje de terrazas abiertas. Tenía el potencial de servir como punto estratégico, al igual que Vuhledar. Por eso Moscú había estado ejerciendo una presión implacable sobre este pequeño asentamiento durante meses. Pero el 18 de mayo de 2026, esa puerta se cerró y los aproximadamente 65,000 soldados rusos que la custodiaban quedaron atrapados. Y la forma en que Ucrania lo logró es lo más sorprendente de la historia. La unidad especial Artan, adscrita a la inteligencia militar ucraniana, entró en Stepnohirsk en una operación coordinada con unidades de defensa vecinas. No se trataba de un enfrentamiento ordinario en el frente. Fue una operación de limpieza precisa, llevada a cabo en un entorno urbano, con cada paso meticulosamente planificado de antemano. Los combates tuvieron lugar entre los edificios de hormigón de la ciudad. Cada edificio era una trampa potencial, cada sótano una fortaleza potencial. El comandante artano Víctor Torkotiuk describió la operación de la siguiente manera: se inspeccionaron todos los edificios en busca de trampas y personal enemigo restante. No podemos descartar la posibilidad de que el enemigo intente reingresar a la ciudad, pero estamos preparados para ello. Imágenes geolocalizadas difundidas por HUR mostraron vehículos blindados ucranianos avanzando hacia el centro de la ciudad desde la intersección de la autopista E105. Esta zona había sido previamente identificada como bajo control ruso según el mapa Deep State Battlefield. Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo operaciones de limpieza casa por casa, con el apoyo de reconocimiento aéreo y fuego de precisión. Las fuerzas rusas intentaron detener el avance de los grupos de asalto ucranianos mediante drones FPV, pero estos fueron destruidos. Las posiciones fortificadas fueron tomadas una a una y puntos clave de Stepnohirsk quedaron bajo control ucraniano. El detalle más interesante de la operación provino de Vladislav Voloshin, portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania. Según él, los rusos nunca habían ocupado completamente Stepnohirsk. Habían ejercido presión, enviando continuamente grupos de infiltración desde la ciudad de Kamiansk en el sur. Durante semanas, pequeños equipos de 5 a 10 personas se infiltraban en la ciudad por la noche, utilizaban sótanos como posiciones y abrían fuego por la mañana. Pero el ciclo de defensa, contraataque y refuerzo de Ucrania neutralizó cada intento. Los drones los detectarían, la artillería los neutralizaría, un grupo de asalto los desalojaría y la posición se reforzaría. Sin embargo, las fuerzas especiales del HUR han despejado por completo esos puntos de infiltración y, de hecho, han puesto la ciudad bajo control ucraniano. Las operaciones de limpieza aún continúan y la advertencia de Torkotiuk de que no podemos descartar que el enemigo intente reingresar indica que la ciudad aún no está completamente segura. Pero ahora la iniciativa parece estar en manos de Ucrania. Incluso los canales rusos vinculados al Kremlin ya no ocultan la situación. Entonces, ¿por qué Rusia, que lleva 7 meses reuniendo sus unidades de élite, no pudo tomar esta ciudad? Entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, las divisiones aerotransportadas VDV, las brigadas de infantería motorizada y las fuerzas especiales rusas atacaron Stepnohirsk.
En marzo y abril, el 299, Regimiento Aerotransportado adscrito a la 98. División VDV y las Fuerzas de Reserva de la 7. División de Asalto Aéreo fueron enviadas de urgencia desde Jersón a esta región. El Kremlin optó por reforzar la línea Zaporizhia, arriesgando su ofensiva principal en Pokrovsk. A pesar de todo este despliegue masivo, Rusia no logró abrirse paso. Ucrania no concentró grandes unidades para defender Stepnohirsk. En cambio, desgastó sistemáticamente las oleadas de ataque rusas mediante el uso de drones, fuego de artillería coordinado y pequeños pero profesionales grupos de asalto. Las unidades de operaciones especiales más experimentadas del ejército, las unidades especiales Artan y Timur, llevaron a cabo contraataques a lo largo de este eje crucial. Cada vez que Rusia se infiltraba en la ciudad con pequeños grupos, se repetía el mismo ciclo. Los drones los detectaban, la artillería los neutralizaba, un grupo de asalto los eliminaba y la posición se reforzaba. Y el precio era terrible. En Stepnohirsk, el tiempo medio de supervivencia de un soldado ruso movilizado se redujo a 12 minutos. Esto significa que, en promedio, un soldado sobrevivía solo 12 minutos después de llegar al frente. Detrás de estas cifras se encuentran los drones FPV ucranianos. Estos pequeños aviones cargados de explosivos atacan a soldados individuales y hacen que las operaciones de evacuación médica sean tan peligrosas que los rusos se ven obligados a dejar a sus heridos en el campo de batalla. Los drones autónomos más recientes, controlados mediante cables de fibra óptica, no pueden ser interferidos por la guerra electrónica y, según se informa, son indetectables hasta el momento del impacto. El director de un centro ruso de desarrollo de drones escribió explícitamente a principios de abril: «Hemos perdido nuestra ventaja en los últimos 6 meses. El 90% de nuestras pérdidas se producen en la logística de última milla. Sin embargo, no debemos perder de vista el panorama general. La caída de Stepnohirsk no es simplemente un cambio de manos de una ciudad. Se trata de un suceso que altera radicalmente la situación operativa de los 65.000 soldados rusos desplegados en la región. El principal corredor que conduce a Zaporizhia ha sido bloqueado. La zona de concentración en la autopista E105 ha sido eliminada. Las líneas ucranianas se han estabilizado, el control de fuego se ha ampliado y la profundidad defensiva a lo largo del eje sur ha aumentado. Más importante aún, la superioridad ucraniana en drones y artillería convierte cualquier movimiento ruso en estas posiciones desventajosas en una potencial trampa mortal. La zona de peligro para los drones, que se extiende aproximadamente 20 kilómetros desde la línea del frente, se está ampliando. Dado que Rusia es la parte atacante, debe trasladar constantemente tropas, municiones y equipo desde esta zona, y cada operación de transporte es ahora mucho más peligrosa. No pueden avanzar. Stepnohirsk se ha perdido, y la superioridad de Ucrania en drones y artillería convierte cada movimiento en una amenaza mortal. La ventana de supervivencia de 12 minutos ya ha demostrado lo que implica avanzar. Permanecer en una posición se está volviendo cada vez más difícil. Las líneas de suministro están bajo presión constante debido a los ataques con drones de alcance medio de Ucrania, el flujo de municiones y combustible se está ralentizando y los recursos se están agotando. Mantener las posiciones implica un desgaste pasivo. Mientras Ucrania continúa atacando, Rusia gasta recursos sin obtener nada a cambio. Sin embargo, retirarse sería un suicidio político para el Kremlin. Putin debe mantener la narrativa de que estamos avanzando y retirarnos de los territorios anexados la destrozaría. Este punto muerto, definido en la literatura militar clásica como una trampa operacional, es precisamente la situación en la que se encuentran actualmente las fuerzas rusas en Zaporizhia. Pero las repercusiones de esta trampa se extienden mucho más allá de Zaporizhia. Stepnohirsk no era simplemente la puerta de entrada a Zaporizhia, sino la pieza clave en el extremo norte del corredor que conducía a Crimea. El corredor terrestre ruso que abastecía a Crimea, el M14, que se extendía desde Melitopol hasta Melitopol, confluye con la autopista E105 que atraviesa Stepnohirsk. Cuando esta pieza clave cayó, toda la cadena de suministro hacia el sur quedó interrumpida. La pérdida de Stepnohirsk dispersó a las fuerzas rusas que se desplazaban hacia el sur y allanó el camino para los ataques con drones ucranianos en las carreteras que conducen a Crimea. Ucrania ya había sometido algunos tramos de la autopista M14 a fuego controlado por drones. ¿El éxito en Stepnohirsk está intensificando esta presión? Cuando se interrumpe la logística rusa en el E105, toda la cadena de suministro en el sur se ve afectada.
La ruta que se extiende desde Melitopol hasta Crimea se vuelve ligeramente más vulnerable. El modelo de 3 fases que el general estadounidense retirado Ben Hodges ha estado defendiendo durante meses, primero el aislamiento, luego la insostenibilidad y finalmente la liberación, se basa precisamente en esta lógica. Cada éxito ucraniano en Zaporizhia profundiza aún más el aislamiento logístico de Crimea. En todo el frente de Zaporizhia, Ucrania lleva la iniciativa y la estrategia rusa hacia el sur se desmorona. Desde enero de 2026, Ucrania ha recuperado aproximadamente 65 kilómetros cuadrados de territorio solo en la dirección de Zaporizhia. Si se incluyen operaciones de mayor envergadura, esta cifra supera los 400 kilómetros cuadrados. Se han logrado avances significativos en torno a Urakiv, Juliaipole y Stepnohirsk, y la profundidad defensiva de Rusia en el sur se reduce ligeramente con cada operación. El análisis de The Economist del 17 de mayo confirma este cambio con datos concretos. Según el sistema de seguimiento de la guerra del periódico, Rusia está sufriendo pérdidas territoriales sostenidas por primera vez desde octubre de 2023. Las fuerzas rusas capturaron aproximadamente 220 kilómetros cuadrados en 2026. Eso representa apenas el 0,04% del territorio ucraniano. Pero el promedio móvil de 30 días muestra que Ucrania ha recuperado aproximadamente 189 kilómetros cuadrados. Lawrence Friedman, del King's College de Londres, describió la situación de la siguiente manera: se siente como un punto de inflexión en la guerra. Advierto que esto podría provocar un colapso generalizado de Rusia en ciertos sectores. Las bajas han alcanzado proporciones espantosas. Según las estimaciones de The Economist, entre 280.000 y 518.000 soldados rusos habían muerto hasta el 12 de mayo. Se estima que las pérdidas totales, incluyendo los heridos, alcanzaron 1,5 millones. Aproximadamente el 3% de la población masculina rusa en edad militar antes de la guerra resultó muerta o herida. Las bases de datos de Medusa y Mediazona contienen más de 218.000 registros individuales de soldados fallecidos. ISW enumeró las razones detrás de estas pérdidas: las contraofensivas terrestres de Ucrania, los ataques con drones de alcance medio cada vez más precisos, las restricciones al uso ilegal de terminales Starlink por parte de Rusia y la decisión del Kremlin de bloquear Telegram. Todo esto ha desencadenado las bajas. Y esta situación está generando un terremoto silencioso en Rusia, pero esta vez el epicentro es Zaporizhia. Las tropas aerotransportadas VDV son un símbolo de prestigio para el ejército ruso. El rostro de los carteles de reclutamiento, la estrella de los desfiles del Día de la Victoria, la fuerza de élite invencible. En Stepnohirsk esta imagen se hizo añicos. Durante 7 meses, las divisiones de élite de las VDV atacaron esta pequeña ciudad y su supervivencia se redujo a tan solo 12 minutos. Los blogueros rusos describen esto como un enfrentamiento con el mito de las unidades de élite. Si las VDV no pueden tomar Stepnohirsk, ¿quién podrá? Esta pregunta desafía no solo la narrativa militar, sino toda la narrativa bélica del Kremlin. Y este cuestionamiento se extiende mucho más allá del frente de batalla. Según un documento filtrado del Kremlin, el círculo íntimo de Putin está trabajando en una estrategia para presentar un posible acuerdo de paz como una victoria. Retirarse de una región anexionada, admitir la aniquilación de las unidades de élite y presentarlo como una victoria. Esta situación se complica cada día más. El fracaso en Stepnohirsk también está generando un problema interno muy concreto: una crisis de reclutamiento. Cuando el reto de supervivencia de 12 minutos se hizo viral en Telegram, todo aquel que se plantea ir al frente como voluntario lo piensa 2 veces. Las regiones ofrecen bonos de inscripción por valor de decenas de miles de dólares, pero la brecha no se cierra. Las bajas mensuales superan las 35.000, mientras que los nuevos reclutas se mantienen en 27.000. El mayor problema de Putin no es la pérdida de territorio, sino su incapacidad para reemplazar a los soldados que ha perdido. Ahora las opciones de Putin se reducen. Tras la pérdida de Stepnohirsk, un ataque terrestre directo contra Zaporizhia se ha vuelto mucho más costoso y arriesgado. Podría trasladar sus fuerzas a las líneas ucranianas más débiles, pero esto debilitaría sus posiciones actuales en Zaporizhia y Ucrania aprovecharía de inmediato las brechas. Podría continuar el fuego de largo alcance con sistemas S-300, bombas guiadas FAB y drones Lancet. Pero el fuego de largo alcance destruye ciudades, no conquista territorio. Sin embargo, una nueva movilización sería un suicidio político.
Incluso la movilización parcial de 2022 provocó un éxodo masivo y protestas. Lleva 4 años blandiendo la amenaza nuclear, pero no ha actuado en consecuencia. Con cada advertencia final, su credibilidad se erosiona un poco más. Y la última baza que le queda a Putin es la diplomacia, pero esta también se está debilitando. Lanzar 800 drones mientras se afirma que la guerra está terminando, exigir concesiones territoriales mientras se habla de negociaciones. Estas contradicciones ya no convencen ni a Occidente ni a su propio pueblo. La ley de apoyo a Ucrania en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha alcanzado el umbral de 218 firmas y se espera que se vote a principios de junio. Se barajan más de $1.000 millones en ayuda directa y nuevas sanciones integrales contra Rusia. Y la realidad es la misma. Rusia gasta cada día más recursos en esta guerra y recibe cada vez menos a cambio. En abril, perdió 470 soldados por kilómetro cuadrado en Donetsk. Los tiempos de supervivencia de 12 minutos y la expansión de las zonas de ataque con drones juegan en contra del Kremlin en esta situación. Sin embargo, Stepnohirsk por sí solo no pondrá fin a la guerra. Nadie debería afirmar lo contrario. Rusia aún mantiene posiciones en torno a Kamiansky y Urikiv. Todavía tiene entre 50.000 y 65.000 soldados estacionados en la región. Aún conserva la capacidad de lanzar ataques con misiles y drones de largo alcance. Intentará acumular reservas para una ofensiva en verano. Con la movilización y el apoyo de sus aliados, está intentando reabastecer sus existencias de municiones. Y Putin seguirá diciendo, estamos avanzando. Porque admitir lo contrario socavaría toda la justificación de 4 años de guerra, pero el terreno se le está resquebrajando. La ciudad que había mantenido bajo control con sus unidades de élite durante 7 meses ha caído. La puerta de entrada a Zaporizhia se ha cerrado. En todo el frente está sufriendo su primera clara derrota territorial desde octubre de 2023. Y 65.000 de sus soldados ya no pueden avanzar ni permanecer a salvo donde están. Las líneas de suministro que abastecen a estas fuerzas se ven cada día más comprometidas por los drones ucranianos. Como señaló The Economist, esto podría ser una pausa antes de la ofensiva rusa de verano, pero también podría marcar un punto de inflexión en la guerra. Lo que determina el curso de la guerra no es quién puede enviar más tropas, sino quién puede compensar sus pérdidas más rápidamente. Y en Zaporizhia, Rusia está perdiendo esa carrera. Ucrania encontró la puerta. Y cállate. ¿Qué opinas de esto? Tengo mucha curiosidad por saber tu opinión. Nos vemos en los comentarios. Para asegurarte de no perderte los eventos que están dando forma a la trayectoria del mundo y para mantenerte informado al instante sobre los análisis únicos y exhaustivos de QSM, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.